Ya estamos aquí de vuelta, chavacanos y chavacanas. A ver, esta serie de artículos o de editoriales las hacía anteriormente por escrito, pero entiendo que esta generación se ha vuelto muchísimo más visual. Entonces lo voy a hacer de esta manera para ver si lo entienden. Esta serie se llama Personajes que causan confusión. Y el día de hoy les presento a Doc Logan. Doc Logan fue un personaje creado por Paul Jenkins y Andy Kubert cuando se estrenó la serie de Origen, en donde hablan acerca del pasado de la infancia de Wolverine. Y bueno, es un personaje que literalmente Doc Logan es el medio hermano de Wolverine. Ya los que leyeron los cómics o los que medio entendieron la primera parte de la película esta, no muy buena por cierto, de X-Men Origins Wolverine, se darán cuenta que el verdadero padre de James Howlett, de Logan, de Wolverine, era el jardinero de la familia Howlett, el señor Logan simplemente, ¿no? De hecho, en las viñetas de Paul Jenkins, de Andy Kubert, que fue quien dibujó el cómic, se ve como el jardinero Logan pues, es idéntico a Wolverine, es prácticamente la cara, no el cuerpo, pero sí es la cara de Logan. De hecho, el sobrenombre de Logan se lo pone esta chica Rose, que se parece bastante a Jean Grey, de la misma serie, al intentar de encubrir la identidad de James durante su paseo por Alaska, y donde terminan estableciéndose en una mina. Vaya, la historia es una tragedia. Se las recomiendo ampliamente si es que quieren ampliar sus horizontes de cómic. Y por qué de repente algunos preguntan, ay, ¿por qué le llaman James? Ay, ¿por qué le llaman Logan? Bueno, pues es por eso, porque su verdadero nombre es James Howlett. Bueno, Doc Logan, simplemente el pobre niño recibía el nombre de perro y literalmente su papá y toda la gente de la familia Howlett lo trataban literalmente como un perro. Él tuvo una infancia pues con altibajos, porque se la podía pasar muy bien con el pequeño James, que era muy enfermizo, Wolverine, y con Rose, pero al regresar a la cabaña de su padre, siempre fue azotado y maltratado por su papá. Este personaje aparentemente había tenido un fin dentro de la misma serie. De hecho, aparentemente no tiene poderes mutantes. De hecho, Logan lo logra rasgar, lo logra rasgar y lastimar de la cara con sus garras de hueso. Y es una cicatriz que Doc guarda para siempre. ¿Por qué incluirlo en esta sección de personajes que causan confusión? Yo suelo navegar mucho en YouTube y pues ver videos de mis compañeros youtubers de cómics, de ciencia ficción, de fantasía, de noticias. Y en uno de esos videos me encontré con la lastimosa declaración de que literalmente consideran muchos a Doc Logan como Sabretooth. Confunden a Doc con Sabretooth. Pero no se alarmen, lo que a mí me preocupa es que compañeros poco informados literalmente se vayan con lo que sale en las películas como si fuera un canon, cuando la realidad es que no es así. La primera persona que personificó a Sabretooth en el cine era Tyler Mane, y en la primera película de X-Men no hay un eslabón que indique que ellos fueron familia o que se conocían. No obstante, cuando se hicieron cómics relatando un poco la historia entre X-Men y X-Men 2, se marcó ahí el eslabón, y es donde literalmente Tyler Mane, bueno, en su papel de Sabretooth, dibujado obviamente en viñeta, hace mención de que él ya conocía a Wolverine. Recordemos que X-Men Origins Wolverine es una película brutalmente confusa, que intenta ser canónica dentro de su misma línea de películas, pero comete un montón de pifias en el camino, tanto temporales como de nombres y como de situaciones. Entonces, para dejarlo más claro,
Doug Logan y Sabretooth no son el mismo personaje, no son la misma persona. Son personajes que incluso en su momento dentro de los cómics han llegado a cruzarse, quizás no físicamente, pero sí por lo menos en cuestión de llamadas y comunicaciones. Y lo voy a dejar un poco más ilustrativo. Dentro de lo que pueda, quizás con algunos videos o notas al final del video, en donde Doug se queda en el pasado de Wolverine, que más o menos se calcula que esta etapa de la vida de Logan ocurre a finales del siglo XIX. Aparentemente Doug es un humano normal, no tiene superpoderes. No obstante, en una mina encuentra algo que se llaman diamantes temporales, que le permiten viajar por el tiempo y el espacio, y eso le permite a Doug empezar a desplazarse temporalmente por muchísimos lugares. Como no tienen los recursos para desplazarse, digamos físicamente, para encontrar rastro de Logan y encontrar su venganza, se da cuenta que a lo mejor viajando por el tiempo se puede enterar de muchas cosas, y así lo hace. Consigue tecnología de punta en cuanto a armas se refiere, y llega un momento en el cruce de la vida de Wolverine en donde logran cruzarse ya cuando Wolverine pues, es todo un superhéroe, y él está buscando su venganza. Se termina aliando con lo que le llaman Hellfire Club School o algo similar durante la etapa en donde era los cómics de Wolverine y los X-Men, después del cisma de los X-Men. Y pues Doug le causa algunos problemas a Logan, no lo suficientes como para permitirle a Doug volverle a aparecer. De hecho, me parece que en todos los cómics actuales, a menos que alguien venga y me desmienta, no ha hecho otra aparición después de estos números después de Wolverine y los X-Men. Doug Logan no ha vuelto a aparecer. Pero Sabretooth es totalmente diferente. Sabretooth es un enemigo de Wolverine declarado desde los años 70-80. Sabretooth no aparece por primera vez en un cómic de X-Men. Aparece propiamente en un cómic de Iron Fist, es donde hace su debut en los 70. Y posteriormente se le empieza a vincular con Wolverine, dado el parecido que tenían mutuamente. Incluso les puedo compartir una anécdota. El gran editor de cómics, que fue Chris Claremont de los X-Men, pensaba hacer precisamente una jugada maestra durante su serie de cómics de los 90, esta tan popular que hizo los primeros 5 números Jim Lee, en donde quería establecer que Sabretooth no era el hermano de Wolverine, sino su padre. Entonces esa es una idea loca que Claremont traía en la cabeza y lo quería explotar. De hecho, me parece que lo ha empezado a plasmar en los cómics hay una serie de cómics que se llama X-Men 19s, que continúa esa corrida de Chris Claremont, pero prácticamente ya se está desarrollando en un universo alternativo. Entonces ya se planteó esa idea de que Sabretooth en realidad es el padre de Wolverine en esta realidad alternativa de cómics, pero no es parte del canon del universo principal de Marvel, el famoso 616, o también llamado ahora Marvel Universe Prime. Entonces, pues Sabretooth ha sido enemigo de toda la vida de Wolverine. Ha habido una serie de peleas apoteósicas, incluso una de ellas en donde aparentemente Wolverine logra decapitar finalmente a Sabretooth y dejarlo muerto. Después obviamente eso se desmiente y se deja ver que no era el Sabretooth de verdad, que era un clon, que estaba vuelto loco, y muchas cosas que pasan en la temporalidad de X-Men, que para mi gusto sigue siendo la temporalidad de los cómics más complicada de seguir, dado que la temporalidad de X-Men no ha sufrido de algún reboot. Algunas partes han sufrido de modificaciones en cuanto a algunos acontecimientos, como por ejemplo cuando Charles se queda inválido, van modificando, digamos, van adelantando en el tiempo lo que son las guerras o los combates en donde pasan esto, y es lo que llegan a cambiar, pero realmente el fondo no ha cambiado. Es decir, para los X-Men que empezaron en los 60s, quizás su temporalidad desde allá de los 60s hasta acá, para los X-Men ha pasado en realidad un promedio de 15 años, no más. Dado que los X-Men eran adolescentes y ahorita son adultos ya entrando en la madurez. Eso vamos a tomar en cuenta además que ha habido un montón de resurrecciones, cambios, mutaciones, etcétera, muertes. Entonces es complicado. Entonces, para dejárselos claro, Doug Logan no es Sabretooth. Doug Logan sí es medio hermano de Wolverine.
Esto se plantea en la película de X-Men Origins, que el propio Doc Logan es Sabretooth y que son medios hermanos. De hecho, Sabretooth lo mencionó muchas veces en el transcurso de la película de Orígenes. Obviamente al final de la película a Wolverine pierde la memoria, dado el par de balazos que le meten en la cabeza con un par de balas de adamantium. Sabemos que en realidad en los cómics lo que realmente hace que Wolverine pierda la memoria es el programa Weapon X, en donde literalmente le lavan el cerebro y le implantan recuerdos. Y obviamente borran parte de sus memorias. Esto en los cómics ha permitido que con Wolverine puedan jugar de diferentes maneras con las vivencias de Wolverine que están en el pasado y que no han sido exploradas. Pero bueno, vaya, quería dejar en claro que no se confundan. Sabretooth y Doc Logan son dos personajes total y completamente diferentes. No son el mismo personaje. Ni siquiera tienen las mismas habilidades. No comparten factor curativo. Por ahí hay una historia de cómics que se llama Wolverine the End, Wolverine el final, en donde se hace mención que incluso hay un hermano más de Logan. Les recuerdo que todas esas historias son netamente historias con carácter de historias alternativas que suceden en otros universos. Entonces, no obstante, son cabos sueltos que dejan y que a veces provoca que este tipo de historias se retomen en el universo principal de Marvel, para justificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Romulus a mí nunca me terminó de encantar. ¿Qué es Romulus? Romulus es un personaje aparentemente con rasgos igual ferales como lo son Wolverine, Sabretooth, Wolfsbane, el propio Beast, y que aparentemente es como el superviviente de una raza tipo Lycan o licántropa, y que de ahí devienen todos estos personajes. Aparentemente a mí el tema de Romulus jamás me convenció, no me encanta. Fue un villano que en su momento hizo varios estragos incluso en la vida de los X-Men, pero no es un personaje que, digamos, no con la temporalidad que tiene Sabretooth. Sabretooth igual ya lo hemos visto, su transitar por el lado ha sido X-Men, incluso nunca muy convencido de hacerlo, pero lo hizo. Quien escribió esos cómics incluso lo hizo una especie de personaje bastante arrepentido, disminuido de sus habilidades, y jamás llegó a llenar el hueco que llena Sabretooth como cuando lo hace de villano. Es un excelente gángster Sabretooth, ya aunado a sus habilidades mutantes ha metido en muchos problemas a Wolverine a lo largo del tiempo. Chavacanos y chavacanas, háganme saber qué opinan de esto, cuando los dejan irse con la finta de qué onda con estos personajes que nomás no. Me disculparán porque saben que para la edición de video soy pésimo. Voy a intentar incluirles las imágenes aquí, las van a ir viendo seguramente. Si no lo logré, seguramente tendrán un pequeño, muy pequeño artículo en nuestro grupo de Facebook, Jaiba Corp Inc. en Facebook. Sigan el canal, sigan compartiendo los videos y dejen de hacerse bolas con los personajes, porque este no es quien dicen que es, y lo peor de todo es que todavía oficialmente los confunden a través de otros videos. Soy Teto Jaiba, el ruco de los cómics. Feliz de semana largo, dale like y comparte. Adiós.